21 de diciembre de 1979, el Tribunal Estatal de Hamburgo declaró culpable a Viktor Arax, de 69 años, de haber conducido el 8 de diciembre de 1941 por su participación directa en el asesinato de 13.000 personas. Fue sentenciado a cadena perpetua. En 1988, Arax moría de un infarto en la prisión de Kassel. Había pasado los últimos 9 años de su vida en completo aislamiento por orden del tribunal, pero las autoridades se preguntaban qué habría sido de su lugarteniente, el famoso Herbert Kukurs. Se sabe que ante el avance soviético, Herbert Kukurs abandonó Letonia y se unió a la Wehrmacht. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Kukurs escapó junto con su familia a Francia. Hay 2 pruebas de ello. La primera es una fotografía en la que sonriente Kukurs, vestido de civil, camina junto a su esposa Milda por una calle partisana, sin identificar. La segunda es un salvoconducto, el número 117, expedido el 17 de diciembre de 1945 por la prefectura de Bouches-du-Rhône para Herbert Kukurs y sus 3 hijos, para poder viajar en tren a España y Portugal, y desde ahí a Brasil. El consulado de Brasil en Marsella emitió a su nombre un visado de residencia permanente el 18 de diciembre de 1945. El visado no incluía el nombre de su esposa, pero sí 3 niños menores, Gunnars, Antinea y Herbert. En el país sudamericano, establecido en Sao Paulo, donde montó un negocio de vuelos panorámicos a bordo de un Republic RC-3 Savae, Kukurs además mantuvo su nombre real, pensando que el largo brazo de la justicia jamás le alcanzaría en su paraíso sudamericano. Pero se equivocaba. El secuestro de Adolf Eichmann tan solo 5 años antes y su posterior traslado a Jerusalén para ser juzgado y ejecutado había dado al Mossad una imagen mítica. El siguiente objetivo del espionaje israelí iba a ser Herbert Kukurs, conocido también como el verdugo de Riga. Para los israelíes, Eichmann era un burócrata dentro de la maquinaria de muerte impuesta por los nazis en Europa. Kukurs era sencilla y llanamente un carnicero. Aquel 1 de septiembre de 1964, en la cama de un pequeño confortable hotel parisino, Anton Ketzel, Yakov Meidat recordaba cómo hacía exactamente un cuarto de siglo habría comenzado a sonar los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial. Kunzel se reunía con otros 2 agentes del Mossad, Joab y Mitchell, en una mesa apartada de un café a las orillas del Sena. Mitchell deslizó una carpeta mientras expresaba su emoción. Debéis estar contentos de lo que os ofrezco. Aquí está toda la información sobre el criminal de guerra nazi, así como su paradero. Ahora vive en Brasil con su familia y bajo la protección de servicios de seguridad de ese mismo país. Esto es Orate Radio. Al entrar en San Quentin, pensé que la ciudad no había cambiado demasiado, al menos el centro, pero cuando llegué al barrio de mi infancia lo vi muy distinto. Casi todas las casitas habían sido derribadas para hacer urbanizaciones. Un supermercado sustituía al cine y el parque se había convertido en un aparcamiento. Me adentré en la calle Cordiers. Tuve la impresión de que había encogido, como mi madre, y estuve a punto de no ver la casa. Tuve que dar marcha atrás para situarme a su altura. Qué baja y gris era. Nadie vivía allí desde hacía mucho, o solo fantasmas. Revolví el bolso de mi madre en busca de las llaves. Allí dentro había un desorden increíble. Creí que tendría que despertarla. Se las habría dejado a un vecino, pero al final di con ellas. Estaban metidas en una carterita junto con una foto de Leonard, su nieto.
Debía de tener 3 o 4 años en aquella instantánea de mala calidad. Su cabeza ya presentaba esa forma peculiar, y los brazos casi le llegaban a las rodillas. La guardé rápidamente en su sitio y abrí la puerta de la casa. El olor me asaltó. Después de tantos años persistía aquel horrible tufo de cloaca, que había obligado a mis padres a encargar repetidos peritajes, a hacer múltiples obras y modificaciones de los desagües, sin lograr nunca ninguna mejora. Y seguía igual. Intenté concentrarme en pensamientos simples. Solo tenía que instalar a mi madre en su casa y marcharme. Me dirigí hacia el dormitorio que había sido el de mis padres. La repisa de la chimenea estaba abarrotada de adornos y marcos. Sobre la alfombra había un par de zapatillas. Fui a buscar a mi madre al coche. Tenía la nuca apoyada en la parte superior del respaldo y respiraba fuerte con los ojos cerrados. Introdujo una mano entre su espalda y el asiento y la levanté sin que se despertara. La dejé en su cama, vestida, y la tapé con una manta. La primera que encontré era la etapa número 2, y que estuviera tontada por los calmantes me venía bien. Ahora debía solventar el problema de la cuidadora. Marqué su número para decirle que había llegado a casa. En eso era en lo que habíamos quedado cuando la llamé hora antes. Sin embargo, cuando empezaba a relajarme, ella me anunció que no podía estar allí antes de 1 hora, porque otra señora a la que también atendía se había caído por la escalera. 1 hora esperando en aquella casa, lo que faltaba. ¿Y qué iba a hacer en todo ese tiempo? Pensé en llamar a Madeleine, pero ¿para qué? ¿Para decirle que tenía la situación controlada? ¿Para tranquilizarla? Ni hablar. Para que se me pasaran los nervios. Sería inútil. Cogí las llaves para abrir la puerta trasera. Noté que se me hacía un nudo en la garganta. No había cambiado nada, o casi nada, aunque el jardín estaba un poco abandonado, claro. Las baldosas, el rectángulo de césped famélico, bordeado por una pared de piedra en un lado, y por un seto en el otro. El cerezo justo en medio, el cobertizo al fondo, prolongado por una caseta abierta que servía para guardar las herramientas, los productos de mantenimiento y muchas otras cosas que no se podían almacenar en el sótano. Todo estaba idéntico. En ese jardín era donde la batalla con mi padre había llegado a su punto álgido. Aquí en Orate lectura. El dios subirá en la barca del sol, su padre, y llegará directamente al país de los bienaventurados, dijo Fator, cortando con su cuchillo de sílex el cuero cabelludo. Descendió del sol y a él volverá, y su nombre será celebrado por todos los pueblos de la eternidad. En eternidad, en nombre de Sith y de todos los diablos que hace pues nuestro hemostático. Su propósito era hablar para distraer la atención de la esposa real, como hace un médico con su paciente cuando le hace daño. La última frase, dicha a media voz, se dirigía al hombre que estaba apoyado contra la puerta.
La expresión medio dormida al ver la sangre correr sobre las rodillas de la reina, que palideció estremeciéndose. El hombre tuvo un sobresalto y estaba quizás pensando en los bueyes y en sus canales de irrigación, pero de repente se acordó de su cometido. Se acercó y miró al faraón con los brazos levantados. La sangre le dejó en acto de manar y pudo lavar y limpiar la cabeza. «Perdona, señora», dijo Fator, tomando el taladro, hacia el sol de derecho hacia su padre, en una barca dorada, y que Amón la bendiga. Mientras hablaba, iba hundiendo el taladro en el hueco en el hueso con rápidos y precisos ademanes. Entonces el heredero abrió los ojos, avanzó un paso y dijo con el temblor del rostro: «No es Amón, sino Regeratic, que le bendecirá, y Atón es su manifestación». Yo levanté la mano respetuosamente, pese a que no supiese de quién hablaba, porque ¿quién puede vanagloriarse de conocer los 1000 dioses de Egipto? Sobre todo un sacerdote de Amón, que bastante trabajo tiene con las santas triadas y eneadas. Si Atón, murmuró Fator plácidamente, ¿por qué no, Atón? He tenido un descuido. Volvió a coger el cuchillo de sílex y un martillo de mango de ébano, y a golpecitos separó el hueso. Es verdad, había olvidado que en su divina sabiduría elevó un templo a Atón. Fue poco después del nacimiento del príncipe. ¿No es cierto, Bellati? Bien, un momento todavía. Dirigió una mirada inquieta al príncipe, que, de pie al lado de la cama, cerraba los puños y sollozaba. En el fondo, una gota de vino firmaría mi mano y no le haría ningún daño al príncipe tampoco. Para esta ocasión, valdría la pena romper el precinto de ánfora real. Job. Yo le tendí las pinzas y sacó el trozo de hueso, de manera que la cabeza osciló de pronto sobre las rodillas de la reina. Un poco de luz sinué. Fator suspiró, porque lo peor había pasado. Yo suspiré también instintivamente, y el mismo sentimiento de alivio pareció extenderse a sí mismo sobre el rostro del faraón, desvanecido, porque movió los miembros, la respiración se calmó y cayó una inconsciencia más profunda. Bajo la luz, Fator examinó un instante el real cerebro, cuya materia era un bello color gris y palpitaba. Dijo Fator con aire abstraído. Lo he hecho. Atón es quien debe hacer ahora el resto, porque es cosa de los dioses y no de los hombres. Ligera y cautelosamente puso de nuevo en su sitio el trozo de hueso. Tapó la grieta con una pomada y volvió a poner la piel en su sitio. Después curó la herida. La esposa real colocó la cabeza sobre una almohada de madera ricamente tallada y miró a Fator. La sangre se había secado sobre sus rodillas.
pero le era indiferente. Fator cruzó su mirada impávida con ella, sin inclinarse, y en voz baja dijo: vivirá hasta el nacimiento del día de su Dios lo permite. Levantó los brazos en signo de luto y yo hice como él. Después limpié los instrumentos a la llama y los metí en la caja de ébano. Tu regalo será importante, dijo la gran reina, que con un ademán de su mano nos autorizó a retirarnos. Nos había servido una comida en una sala de palacio y Fator vio con júbilo un gran número de jarras de vino a lo largo de las paredes. Hizo abrir una después de haber examinado atentamente el precinto, y los esclavos nos vertieron agua sobre las manos. Al quedarme solo con Fator, lo interrogué acerca de Atón, porque verdaderamente ignoraba que Amenhotep III hubiese hecho construir un templo a este dios. Fator me explicó que el Heidaki era el dios familiar de los Amenhotep, porque el más grande de los reyes guerreros, el príncipe Ptolomeo, había tenido un sueño en el desierto, al lado de la Esfinge, en la cual este dios se le apareció para anunciarle que un día ceñiría la corona de dos reinos, lo que en aquel momento parecía increíble porque había varios herederos delante de él durante los días de su loca juventud. Fator había visto personalmente entre las patas de la Esfinge el templo elevado en memoria del sueño de Ptolomeo y la tablilla donde se daba cuenta de la aparición. Desde entonces la familia había venerado al rey Heidaki, que habitaba en Heliópolis y cuya forma de aparición era Atón. Por esto, también en Tebas se había erigido un templo a este dios, pese a que estaba representado por un toro que llevaba un sol entre los cuernos, y Horus bajo la forma de un halcón. Atón era un dios antiguo, más antiguo que Amón, por olvido dado hasta el día en que la esposa... Esto es Orate Radio. El limón. Tengo muchísima anemia y me gustaría saber si el limón es malo para la sangre. Contrariamente a lo que la gente cree, los limones no destruyen los glóbulos rojos, al contrario, su vitamina C contribuye a la absorción de hierro en la comida. Cuando tomamos un trozo de jamón o un filete de carne con su importante dosis de hierro, si lo acompañamos con unas gotas de limón o con cualquier producto rico en vitamina C, como las ensaladas, este aporte vitamínico ayuda a absorber mejor, es decir, hace que el hierro llegue con más facilidad a la sangre. Manzana. Me gustan mucho las manzanas para merendar al salir del colegio. ¿Son buenas para el corazón? La manzana es efectivamente un alimento excelente para el corazón, con su contenido interior y también debido a su piel, que está formada por fibra vegetal, una especie de esponja o escoba que capta y barre dentro de nuestro intestino la grasa llamada colesterol, muy mala para el corazón. La fibra limpia nuestro organismo de colesterol. Está comprobado que quienes comen por lo menos una manzana al día tienen hasta el 40% menos de riesgo de padecer una enfermedad
cardiovascular. Con eso, por eso es bueno ponerle a los niños manzanas en la papilla de fruta en la Macedonia y combinarlo hasta con la ensalada para que se acostumbren a su buen sabor. Regla. Me siento muy débil y con bajadas de tensión durante y después de la regla. ¿Puede aliviar esto un régimen de alimentación? Seguro que sí. Es recomendable comer aceitunas que tienen aceite de oliva virgen con todas sus buenas sustancias antioxidantes. Y hacer un alimento salado impedirá las bajadas de tensión arterial. Una semana antes de la regla, pon en tu dieta los siguientes alimentos: verdura de hoja, cereales integrales y debes comer variado: carne, pescado, verduras, frutas, para añadir durante estos días los alimentos mencionados. Contra la depresión y la debilidad va bien consumir alimentos ricos en vitaminas del grupo B, como los cereales integrales y las legumbres. Anemia y nervios. Quiero saber la utilidad de la vitamina B12. Todas las vitaminas del grupo B las necesita el sistema nervioso. La vitamina B6, por ejemplo, está principalmente en los cereales integrales. Hace falta para disfrutar de un buen estado de ánimo. Concretamente, donde sí resulta imprescindible la vitamina B12 es en el proceso de la fabricación de los glóbulos rojos, para evitar las anemias. Nos las da la yema de huevo, el pescado y el marisco, las carnes, la leche y sus derivados. No es necesario tomar mucha. A nuestro organismo le es suficiente con pequeñas cantidades. Aceite. Tengo el colesterol alto y los triglicéridos bajos. Me va bien el aceite de oliva. Ningún vegetal contiene colesterol. Por lo tanto, ni el aceite de oliva ni los demás aceites vegetales aportan colesterol. Al contrario, el de oliva contribuye rotundamente a evitar su exceso. Las grasas más abundantes en la naturaleza están formadas principalmente por triglicéridos. Los aceites son un ejemplo de ello. Resultan, por lo tanto, excelentes para la gente con tasa baja de triglicéridos. También puede subir el nivel de aceite de las grasas en la sangre tomando azúcar, miel, fruta y el propio azúcar. Alitas de pollo. ¿Las alitas de pollo tienen colesterol malo? Las aves concentran la grasa en la piel y en las alas. Y las alas tienen proporcionalmente gran cantidad de piel, por esta razón hay colesterol. Quienes tienen problemas con este enemigo del corazón y todos los aparatos cardiovasculares, que hacen incluso una dieta para bajarlo, deben comer siempre las carnes de ave sin piel. Café. El café descafeinado hace subir el colesterol. Al no tener grasa, ningún tipo de café aumenta el colesterol, ni causa efectos algunos en su metabolismo. Sin embargo, la cafeína provoca la subida de tensión, razón por la cual los hipertensos deben tomarlo siempre descafeinado, que es el café al que en un proceso de filtrado se le ha eliminado la cafeína. Amén. Esto es Orate Lectura. Sueño en las etapas de la vida. Si bien es cierto que dormir bien es verdadero placer, debemos tener en cuenta que además de una necesidad para el ser humano, más de la mitad de nuestra vida pasamos durmiendo, y lejos de ser una pérdida de tiempo, la calidad de este descanso es la que nos da energía para nuestra actividad diaria. Dependiendo de la edad, cada persona necesita el número de horas para descansar.
Para ello vamos a analizar la evolución del sueño a través de las distintas edades. Si bien todo el mundo tiene claro que dormir es fundamental en nuestra vida, ya que nos permite descansar y renovar la energía perdida por nuestro cuerpo. Lo que no es evidente que el número de horas que se debe dormir cada persona. Calidad y cantidad de las horas de sueño. Las horas de sueño varían en función de varios factores, uno muy general como la edad y otras particulares como los genes. Dependiendo de la edad y el tipo de persona, los límites pueden ir desde las 6 horas en un adulto hasta 12 en un niño. Una excepción son los bebés, que pasan durmiendo prácticamente todo el día. Como regla general, se puede decir que los niños deben dormir 10 horas al día. Los adolescentes pueden y los adultos 8. Pero en este aspecto también incide en la gran medida como la calidad del sueño. Probablemente una persona que duerme profundamente necesita al menos horas que otras que están despertando varias veces. Cabe destacar que en España se duerme una media de 7 horas y media. Es la población que menos duerme en Europa, junto a la portuguesa y los austriacos. El motivo es que terminamos de trabajar tarde y cenamos tarde y no nos acostamos hasta las 12 de la noche. Sin embargo, nos levantamos temprano como un resto de los europeos. Lo cierto es que cada vez dormimos menos, lo que se traduce a una mayor irritabilidad, pérdida de concentración y cansancio. Y para estar tranquilos, rendir más por el día y tener buen humor, debemos descansar lo suficiente. Los nuevos ritmos de vida hacen que suframos más de estrés, lo cual hace disminuir las horas que dedicamos al sueño. En los últimos 100 años se estima que en los países occidentales el sueño se ha reducido cerca a 2 horas al día. La falta del sueño puede afectar al sistema inmunológico, provocar trastornos cardiovasculares, así como sufrir obesidad o diabetes. En los niños, no dormir bien puede reducir la producción de la hormona de crecimiento, que se segrega durante el sueño profundo y afecta a la capacidad de concentración y a la memoria. Esto es Orate Radio. Tenga la bondad de apearse, no intente resistir. Ordena a sus soldados que hagan lo mismo. Queda usted detenido. El fornido mariscal murmuró una orden al chofer y al guardaespaldas y se apeó. Su aliento se condensó en una nubecilla en el ambiente helado. Se preguntó cuándo volvería a respirar de nuevo el aire vivificante del invierno. Si sentía miedo, no lo demostraba. Si no tiene autoridad para hacer esto, responda ante el Politburo Chekinsky. Había usado el término ruso despectivo que se aplicaba a un policía secreto. Actuamos por orden del Politburó, dijo con satisfacción el hombre de la KGB. Era coronel de segundo directorio, y entonces supo el viejo mariscal que había gastado sus últimas municiones.
2 días después, la Policía de Seguridad saudita rodeó en silencio una modesta casa particular de Riad, en la densa oscuridad que precedía a la aurora. Pero el silencio no fue total. Uno de los hombres tropezó con un bote de hojalata y un perro ladró. Un criado yemenita ya levantó para preparar el primer café del día. Miró al exterior y fue a informar a su amo. El coronel Esterhaus había tenido una buena instrucción en las unidades de paracaidistas de los Estados Unidos. También conocía su Arabia Saudita y sabía que nunca se debía desdeñar la amenaza de traición por parte de un conspirador. Sus defensas eran firmes y estaban siempre a punto. Cuando la gran puerta de madera de su patio se hubo derrumbado con estruendo y sus 2 protectores yemenitas habían muerto por él, tomó su propia resolución para evitar la agonía que sabía le esperaba. Las policías de seguridad oyeron un solo disparo mientras subían corriendo la escalera que conducía a las habitaciones del piso de arriba. Le encontraron despatarrado, de bruces en el suelo de su despacho. Amplia habitación amueblada con exquisito gusto árabe, y con su sangre estropeando una hermosa alfombra de Kashan. El coronel que mandaba la patrulla miró a su alrededor y se fijó en una sola palabra que formaba el motivo de la colgadura de seda detrás de la mesa. Decía en árabe, Ish Allah, si es la voluntad de Alá. Al día siguiente, Philip Kelly en persona dirigió el equipo del FBI que rodeó la finca a pie de las colinas de Hill Country, en las afueras de Austin. El propio Cyrus Mirus recibió cortésmente a Kelly y escuchó cómo le leía sus derechos. Cuando le comunicaron que estaba detenido, empezó a rezar a gritos, suplicando que la venganza divina de su amigo personal cayese sobre los idólatras y los anticristos que con tanta evidencia ignoraron la voluntad del Todopoderoso. Expresaba a través de los actos de su elegido. Kevin Brown estuvo al mando del equipo que detuvo a Melvin Scallon. Casi al mismo instante, en su casa señorial de las afueras de Houston, diferentes equipos del FBI visitaron a Lionel Muir en Dallas y trataron de detener a Ben Salkin en Palo Alto y a Peter Cobb en Pasadena. Fuese por intuición o por coincidencia, Salkin había tomado un avión el día anterior con destino a la Ciudad de México. Se creía que en la hora fijada para la detención, Cobb estaría detrás de su mesa en la oficina. En realidad, un fuerte resfriado le había detenido en casa aquella mañana. Fue una de las casualidades que hacen fracasar las operaciones mejor concebidas. Los policías y los soldados lo saben muy bien. Un secretario fiel le telefoneó mientras el equipo del FBI se dirigía a toda prisa a su domicilio particular. Cobb se levantó de la cama, besó a su esposa y a sus hijos y fue al garaje contiguo a su casa. Los hombres del FBI lo encontraron allí 20 minutos más tarde. 4 días después, el presidente John Cormack entró en el salón del gabinete y ocupó su asiento en el centro, lugar reservado al jefe ejecutivo. Su círculo íntimo de ministros de gabinete y consejeros estaban ya allí, flaqueándole. Advirtieron que mantenía recta la espalda y alta la cabeza, y que sus ojos eran claros. Al otro lado de la mesa se hallaban Lee Alexander y David Weitraub, de la CIA, y a su lado Don Edmond, Philip Kelly y Kevin Brown, del FBI. John Corman les saludó con la cabeza mientras se sentaba. Por favor, sus informes, caballeros. Kevin Brown tomó la palabra a una señal de su director. En la cabaña de Vermont, señor presidente, encontramos un rifle Armiley y una pistola Colt 45, tal como había sido descritos. Esto es Orate Radio.